Yo tengo un problema y es que ¿qué ocurre con la apariencia de imparcialidad que deben mantener jueces y fiscales en sus actuaciones? Hoy hemos visto a la jueza de Badajoz, que ha llevado la instrucción contra el hermano de Pedro Sánchez por el enchufismo en la Diputación de Badajoz, manifestándose en las puertas de los juzgados de la capital pacense, al lado de gente de Vox, junto a gente de Vox. No estaba ella con los de Vox, pero los de Vox también se estaban manifestando y concentrándose. Y yo creo que esto es lo que debería de cuidar desde luego el Consejo General del Poder Judicial. Lo que es el último pulso de las togas al gobierno. Atención a esto, porque los jueces se han movilizado y esta es la última imagen de esa movilización. Esta es la jueza del caso del hermano de Pedro Sánchez, manifestándose junto a Vox en una concentración en los juzgados en la que junto a los jueces está el partido político de extrema derecha, sosteniendo carteles y mensajes contra el sanchismo, contra Sánchez. La jueza que juzga el caso del hermano de Sánchez junto a los carteles de fin al sanchismo, sanchismo corrupto. Ella, preguntada, dice: nada que decir. No voy a decir nada, de verdad. Muchas gracias por estar aquí hoy, pero no voy a decir nada. Yo todo lo que tenía que decir lo he dicho en mis resoluciones judiciales. Contaba que hay un informe del propio Consejo que publicaron hace nada, en el que intentaban indagar por qué había tan pocas mujeres en órganos de gobierno de los jueces, ¿no? Y le preguntaban a las propias juezas. Y el 98% de las juezas decían que es que los ascensos no se daban por mérito y capacidad, sino que se daban por relaciones, las relaciones que tuviera uno de afinidad con quienes tomaban las decisiones de quienes llegaban a esos órganos de gobierno de los jueces, ¿no? El 98%. Pues sobre este tipo de cosas es sobre las que trata de incidir la norma que se quiere aprobar ahora, ¿no? Así que yo creo que en buena parte, la reacción de los jueces es una reacción ultracorporativista en defensa de una serie de privilegios que viene teniendo ya dejadme que diga este término, ¿no? La casta judicial española, que es un espacio particularmente inmune a la supervisión por parte de terceros, ¿no? Igual hablamos luego del caso de Oltra o otros casos, ¿no? Y es que en España los jueces de verdad que parecen intocables, ¿no? Leía un dato hace poco de que de 70 millones de sentencias, solo 27 habían sido sobre prevaricación judicial. La probabilidad de que un juez fuera condenado por prevaricación en España era más o menos la misma que la de que cayera un meteorito de 1 kilómetro de diámetro en España, que sucede una vez cada 500.000 años. Pues ese tipo de cosas, ¿no? A uno le llaman la atención y explican por qué pueden suceder cosas como la que estamos viendo en estos tiempos y por qué los jueces, cuando se les trata de tocar ligeramente alguno de esos privilegios enquistados, diría yo que desde antes de la transición, pues se ponen de uñas e incluso ponen en marcha una huelga que tiene mucho de político, además de corporativo, ¿no? Bascuñán. Sí, bueno, yo creo que ese es el problema que tenemos, ¿no? Que estamos en esa disyuntiva. Podemos pensar legítimamente que están defendiendo su independencia y también podemos pensar que están actuando corporativamente para mantener privilegios y resistirse a lo que son controles democráticos de sentido común también. O sea, todo esto que estamos diciendo es que hay un gran problema con el Poder Judicial aquí, ¿no? Y luego está la oposición del PP, que aprovecha para presentarse también como defensor del Estado de Derecho cuando él ha gobernado, también ha intentado reformar la justicia, ¿no? Yo creo que todo al final es puramente táctico para debilitar al gobierno de Sánchez, y es curioso que un partido conservador apoye a la huelga de los trabajadores, ¿no? Esto me parece interesante también. Por que la pregunta que acaba de hacerse es por qué hay tantos jueces conservadores en la profesión en España, porque es verdad que hay, al menos las organizaciones conservadoras son las mayoritarias. El gobierno alega esto de que
solo pueden dedicarse a la carrera o mayoritariamente se dedican a la carrera personas que tienen resuelto el futuro económico, que hay también una práctica de endogamia. Yo no sé realmente cuáles son las razones. Alguna vez lo he preguntado a algún abogado que trabaja generalmente en el Supremo y me dio otro tipo de razones, ¿no? Por ejemplo, que la procedencia de los jueces en España está poco infiltrada, vamos a ver, otro verbo, otra cosa más, vamos a ver, permeada, ¿vale? Vale, bien. Poco permeada, sí, te voy a decir, poco permeada por jueces, por ejemplo, catalanes, por gente que venga de Cataluña. Hay muchos jueces andaluces, hay muchos jueces gallegos, hay muchos jueces madrileños. ¿Y eso cómo se explica? No lo sé, yo me quedé bastante flipado con lo que me dijo, ¿no? Es un hombre, además, un señor que lleva ya, yo creo que está prácticamente jubilado, ha trabajado mucho tiempo en el Supremo, es un abogado con una persona progresista, y me dijo que había muchos jueces que efectivamente venían de unas pocas comunidades autónomas, posiblemente pues bueno, de entornos familiares, de sagas familiares, y muy poco permeado por gente que a lo mejor tiene otra visión de cómo es, de lo que es el derecho, otra visión incluso de lo que es España. Porque es cierto que decisiones que vemos, por ejemplo, tomándose que se toman en Cataluña, pues son decisiones más diferentes, más abiertas a las que se adoptan, por ejemplo, en Madrid o a las que se adoptan en Andalucía. En cualquier caso, yo no creo en medidas, vamos a ver, coercitivas o correctoras de esta naturaleza. Yo creo que en democracia, pues bueno, pues nos tenemos que aguantar en cierto modo que haya colectivos con cierta sensibilidad política y averiguar dónde están las causas, si hubieran unas causas objetivas, y cambiarlas. A mí me parece muy bien, por ejemplo, la iniciativa del gobierno de becar a personas que se vayan a preparar estas oposiciones. Igual que me parece bien, me parece muy correcto que a la carrera judicial no solo se acceda por oposiciones, por unas oposiciones además que son muy extrañas, o sea, muy extrañas desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de la formación. O sea, son personas que se preparan, terminan la carrera de Derecho, se preparan y no han escrito nunca. No han escrito nunca, y así Aymar ve... Y eso lo sufrimos los demás después. No, y algunas veces ves las sentencias que ve y dice, bueno, pero ¿esto quién lo ha escrito? Yo creo que esta parte de la justicia que ha decidido hacer política está absolutamente desatada porque se siente inmune y se siente intocable. Y yo creo que es un error, digamos, estructural de nuestro propio sistema democrático. Por supuesto que los jueces y las juezas tienen ideas políticas y tienen derecho a manifestarlas, pero cuando se contamina su propia función jurisdiccional con su militancia política y encima la exhiben, yo creo que estamos asistiendo a un duro golpe que están practicando algunos jueces contra la propia reputación, desde luego de la democracia, pero también de la reputación de su propia función. No nos olvidemos que cada juez y cada jueza es poder del Estado, y claro, tenemos un poder del Estado callejero, vociferante, incluso tuitero, bien cierto que en la mayoría de los casos embosados, y que están irrumpiendo en lo peor de la política, y yo creo que eso es un error que habría que corregir de inmediato. Yo creo que la judicatura tiene sus propios sistemas para que esto se produzca, pero en cualquier caso tienen que soportar la crítica, porque no hay democracia sin crítica, y también se puede criticar y se debe criticar al Poder Judicial y a la Judicatura concretamente. Pues los jueces a esta hora mantienen ese desafío al Gobierno y al Gobierno de los jueces, porque los magistrados conservadores y los fiscales conservadores, solo los conservadores, desafían al Consejo General del Poder Judicial. Ayer se les dijo, esta huelga no tiene amparo legal. Y las organizaciones conservadoras, las que convocan esta huelga, se quedaron con el 75% de los puestos de órganos de gobierno de los jueces, ¿no? Cuando representan en torno a un 40% de los jueces. Con un 40% de los jueces consiguieron el 75%, entre ellos el 100% de los puestos de órganos de gobierno de la Audiencia Nacional o el 60% en el Tribunal Supremo. Claro, este por ejemplo es uno de los puntos que se van a tocar con esta reforma, ¿no? Introduciendo el voto telemático para que no haya
presión a la hora de votar en los distintos juzgados cuando se dan este tipo de elecciones. Riesgos en esto. Los jueces no sé si pueden actuar como un poder político más, haciendo lobby contra leyes, en fin, y luego una huelga judicial paraliza el derecho fundamental también del acceso a la justicia de los ciudadanos, y también se puede sentar un precedente peligroso de que el poder judicial, o que se proyecte la idea también de que el poder judicial está chantajeando al legislativo, ¿no? Y luego hay una pregunta difícil aquí, es si están defendiendo legítimamente la independencia judicial o resistiéndose corporativamente a reformas y algunas necesarias, ¿no? De todas formas, esto no cae en el vacío, o sea que es verdad que hay que tener en cuenta el contexto español. Esto ocurre con un poder judicial muy politizado, vamos a decirlo así, con un gobierno bajo una presión judicial importante, ¿no? Y con tensiones históricas sobre la independencia judicial que viene de lejos, ¿no? Entonces no hay respuestas fáciles, pero bueno, lo que está claro es que no es una disputa laboral más, y que estamos ante un choque entre poderes del Estado sobre reformas que van a cambiar fundamentalmente cómo funciona la justicia en España, ¿no? Que no tenga nada que decir, ¿no? Yo soy de la idea que un juez tiene que ser lo más prudente posible. Yo estoy de acuerdo con el juez que hemos tenido antes. Se tiene que ser tan prudente de no mezclarse nunca, de no tener tipo de protesta cuando efectivamente gente de Vox o de donde sea puede estar ahí con carteles. Santa Olalla, Marisol. Una jueza no puede por la mañana instruir una causa contra el hermano de Sánchez y por la tarde manifestarse junto a Vox contra el gobierno de Sánchez. Creo que esto habla mucho de su función, y si yo creo que la manifestación es algo legítimo y creo en la protesta, pero no creo en los jueces que hacen política, creo en los jueces que hacen justicia. Llevamos un tiempo viendo muchos jueces haciendo política y en los juzgados haciendo lawfare. Yo creo que la juez tiene todo el derecho a manifestarse en contra de la llamada ley Bolaños. A quien no le parezca bien, pues que salga y que proteste. Lo que creo que se ha producido un error por parte de los jueces que han convocado, de las asociaciones, al permitir que se sumen ciudadanos que sí que pueden estar politizados, que sí que pueden exhibir pancartas, y bueno, y creo que ahí... Pero es un error grave. Sí, es un error grave, es un error grave. Oye, están en su derecho a realizar esa protesta, pero yo creo que no deberían verse contaminados por otras críticas. Hemos empezado de los jueces, donde se lee un manifiesto común de todas las asociaciones de jueces convocantes, y resulta que aparecen unos tíos de Vox por ahí, o alguien con una pancarta. No aparecen diciendo, por ahí, están en la manifestación. Aparecen en la manifestación tal. Yo, si fuera, que no lo soy, de los convocantes, lo primero que pediría es que nadie aparezca para dar una lectura política a eso. Convocamos, entre comillas, que no soy yo, jueces, fiscales, personal del juzgado como colectivo profesional. Que nadie que sea político se presente aquí. ¿Sabes? Estaría mejor, que estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero es que el problema es que Vox anunció su participación, incluso el día antes anunció que les iba a acompañar. Estaban de acuerdo en esta concentración, por mucho que convocasen jueces, ellos autorizan a estas participantes. Y además pasa una cosa, a mí no me vas a pillar nunca en una manifestación con alguien de ultraderechas al lado de una foto. Creo que eso dice mucho. Por cierto, la ley Bolaños, no se nos olvide, son jueces los que se están manifestando, pero no son los funcionarios de justicia, ¿eh? Porque es que aquí se está hablando de la administración de justicia, funcionarios, porque salen. No, son jueces que no quieren que llegue y que rompa su cortijo. Vox vuelve a anunciar que se va a sumar a estas concentraciones. El coordinador nacional jurídico de Vox, Jorge Buxadé, va a acudir junto a otros portavoces del partido a las concentraciones de este sábado. Es decir, que lo que tenemos ahora mismo es esto, Javier Aroca, y una fotografía extraordinariamente incómoda. No sabemos si incluso que puede dar pie a una recusación. La jueza que lleva la causa del hermano de Sánchez junto a Vox en un acto en el que lo que se pide es el fin de Sánchez. Que la policía patriótica ha estado investigando a líderes políticos, a periodistas, o incluso también a mi persona y a mi familia desde el año 2014, es decir, que yo era secretario general del Partido Socialista. Que este lawfare, esta persecución, esta máquina del fango que efectivamente se ha puesto en marcha para destruir adversarios políticos, han sido otros muchos las víctimas antes que yo. Fíjese que particularmente son mujeres.
Hemos recordado el caso de Mónica Oltra durante estas últimas semanas. También el de Nadia Calviño, el de Ada Colau, el de Irene Montero. Generalmente suelen ser mujeres quienes son víctimas de esta máquina del fango, de este intento de intimidación, de esta agresión verbal. Insisto, muchos periodistas, muchos intelectuales, personas también del ámbito sindical, me han dicho, no una vez, sino recurrentemente durante estos 5 últimos años, que ellos tienen dificultades para poder salir de casa. Ejemplos de esta guerra judicial: meter en la cárcel a 8 chavales de Alsasu por una pelea de bar. ¿Quieren otro? Enviar a la cárcel a un catalán por decir que per trencar-ous, per fer una truita, perdó, cal trencar-ous, cuando aquí hay periodistas acreditados que dicen que hay que quemar Ferraz. ¿Quieren otro? Inventarse un delito llamado violencia ambiental para meterle 100 años de cárcel en total a 9 demócratas por un referéndum. ¿Quieren otro? Imputar a Marta Rovira por terrorismo, aprovechando que a un señor, desgraciadamente, le dio un infarto en una mani. García Castellón, el mismo juez que, por cierto, aún no sabe quién es M. Rajoy, que sacó de la cárcel a Ignacio González, que salvó a Cospedal de la Kitchen y que archivó lo del rey. Casualidades, yo qué sé, por lo que sea, ¿no? Todo esto es guerra judicial. Y negarlo es como negar que sale el sol y se pone para todos cada día. Hay varias actuaciones del juez que desde luego son controvertidas y que tienen, de las que subyace una motivación política. El objetivo aquí no es Begoña Gómez, es el presidente del gobierno, clarísimamente, y hay algo que para mí es esencial. Es decir, si hay una doctrina del Supremo que dice que un juez, un instructor, no puede abrir una causa única y exclusivamente con recortes de periódicos, recortes de noticias, algunas de ellas falsas, alguien, y ese alguien en este momento y en el pasado y en el futuro tendría que haber sido el Consejo General del Poder Judicial, pero claro, hemos tenido un Consejo General del Poder Judicial bloqueado durante 5 años. Por lo tanto, yo confío en que cuando tomen posesión los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial se tome alguna decisión al respecto, porque su primera actuación ya es irregular. Ya no se ajusta a derecho, ya está vulnerando la doctrina del Supremo, por lo tanto alguien debería decir algo. Estos días hemos visto cómo el juez Aguirre acordaba sus maniobras judiciales con el único objetivo de tumbar a un gobierno legítimo. Hemos visto al juez Peinado en medio de un vodevil judicial amenazando a la mujer del presidente con detenerla si no acudía a la declaración de un testigo, señorías. Hemos visto, y lo supimos en el día de ayer, que se investigó de manera ilegal a 55 diputados y diputadas de Podemos que tenían por único objetivo traer la transformación social y política a este país. Más de 1000 búsquedas ilegales tenía el diputado de Podemos Alberto Rodríguez, más de 600 búsquedas ilegales el ecologista Juancho López de Uralde, más de 100 búsquedas ilegales Pablo Iglesias, con entradas como barcos o joyas. Era evidente lo que estaban buscando, nuestro desprestigio y que el gobierno de izquierdas no llegara en este país hasta el año 2020. En estos días hemos visto también cómo el juez Marchena y el juez Llarena han retorcido la ley de amnistía, probablemente prevaricando para no cumplirla. Consiguió el señor Marchena su plaza en el año 2014 a pesar de tener muchísimos menos méritos para el puesto que el señor conde Pumpido, que también aspiraba a esa plaza. Él es el responsable de que se retirara de manera fraudulenta el escaño de Alberto Rodríguez, ese al que investigaron más de 1000 veces en la pasada legislatura. Fue también el responsable de que no se investigara a Pablo Casado por su máster irregular cuando era presidente del Partido Popular y también el responsable de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos tirara de las orejas a España por el caso Atutxa. Junto a Llarena ha retorcido, como decía, la ley de amnistía para dejarla sin efecto y para subvertir la voluntad popular del poder legislativo.
Casualmente, este enemigo de la democracia, el señor Marchena, terminaba su mandato en septiembre de 2024. Qué bien les ha quedado el timing, señorías del Partido Popular. No solo va a seguir en su puesto, sino que probablemente va a ver reforzada su posición. Otros jueces y juezas que no van a rendir cuentas por la guerra sucia judicial son, por ejemplo, la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que condenó a los jóvenes de Altsasu a altísimas penas de prisión, a pesar de que ese caso nunca tenía que haber salido de Navarra, únicamente por una pelea de bar. La jueza Concha Espejel, que condenó al rapero Valtonyc para bochorno internacional de nuestro país por las letras de sus canciones y por injurias a la corona. Y como ellas, el juez Peinado, como decía, actualmente en pleno vodevil judicial contra la mujer del presidente del Gobierno, el juez Aguirre o el juez Escalonilla, que tuvo secuestrado a mi partido durante 3 años por el falso caso Neurona. Ninguno de ellos, señorías, va a recibir sanción alguna. No irán a la cárcel, no van a ser condenados por prevaricación, que es lo que debería, pero van a ser promocionados y seguramente algunos de ellos también van a decidir a quién se promociona. Mucho menos conocidos, pero igualmente enemigos de la democracia, también los jueces que acaban de condenar a los 6 de Zaragoza, que están ya en prisión, cuyo único delito es ser antifascistas y llamar fascistas a los fascistas de Vox. También el juez Lino Rubio, que acaba de condenar a penas de cárcel a las sindicalistas de la Suiza, que el único delito que han cometido es hacer sindicalismo combativo y proteger a una compañera que estaba sufriendo un acoso laboral salvaje. Fíjense, señorías, solo hay un juez en España responsable del lawfare que ha acabado en la cárcel. ¿Saben quién fue? Los señorías del Partido Popular sí saben quién fue. El juez Alba, que conspiró con el exministro del Partido Popular, José Manuel Soria, para tumbar a la jueza Victoria Rosell, que en ese momento se estaba presentando a las elecciones por Podemos. Y su objetivo fue tumbar a Vicky. Y el objetivo no se cumplió. ¿Saben por qué? Porque Victoria Rosell combatió por su honra y también contra la corrupción judicial hasta que consiguió meterle en la cárcel.